Me comentaba usted que se trataba una pequeña intervención breve a propósito de la unidad y diversidad cristiana en torno al Concilio de Nicea. Eh, yo creo que en este tema hay como dos afirmaciones que hay que mantener, ¿no? Por una parte, eh, el cristianismo de sus orígenes nunca fue una cuestión de un cristianismo, ¿no? Cada vez se impone en el ámbito de la historiografía, a partir del conocimiento de las fuentes antiguas, el convencimiento de que el cristianismo en los primeros siglos no fue único, uno. Digamos que más bien uno tendría que hablar. Alejandro, disculpa que te interrumpa. ¿Podrías acercarte un poco más al micrófono? Eso, gracias, muy amable. De que, a ver, como que, por supuesto, de que el cristianismo de los primeros siglos no representaba una única corriente de la que se iban desgajando pensamientos heréticos. En realidad, el cristianismo era muchas formas de cristianismo. Entonces, la heterogeneidad en el cristianismo es algo que, digamos, está presente en los orígenes mismos. Tardará mucho tiempo como para que se imponga una corriente, digamos, dominante, que será después catalogada, que será la ortodoxia, sí, pero eso pasará con el tiempo. Ahora, el hecho de que, y la segunda afirmación que quiero hacer, la primera afirmación, por tanto, es que tenemos que reconocer en los primeros siglos del cristianismo, el cristianismo primitivo, lo que tenemos que reconocer es una variedad de cristianismos, ¿no? Desde el punto de vista doctrinal, desde el punto de vista ritual, desde el punto de vista litúrgico, desde el punto de vista disciplinario, no había una única forma de cristianismo. Pero por otra parte, y esto también es un dato, por mucha diversidad que hubiera, las diversas formas de cristianismo no se sentían separadas entre sí. O sea, se sentían comunidades hermanas, por muy diferentes que pudieran ser. Entonces, no tiene sentido, ¿verdad?, plantearse como que el cristianismo como una especie de unidad férrea, doctrinal, absolutamente clara, y luego a esa unidad doctrinal se le van presentando diferentes tipos de enemigos que intentan romperla. Eso no es cierto. Lo que pasa es que la mayor parte del conocimiento que nosotros tenemos de la historia cristiana de los primeros siglos proviene de los escritos del obispo Eusebio de Cesarea, que ya son del siglo IV. Eusebio, por supuesto, en muchos aspectos es un gran historiador, es un historiador bastante concienzudo y que tuvo acceso a una infinidad de fuentes, una buena cantidad de fuentes que después han desaparecido. O sea, Eusebio como historiador era un personaje bastante serio. Lo que pasa es que Eusebio estaba convencido de que una iglesia cristiana que estaba adornada con la plenitud de la enseñanza de Cristo y dotada con la autoridad divina necesaria para esgrimir esa autoridad de Cristo, que esa iglesia había sido estatuida, ordenada, establecida por Jesús desde el principio mismo, y luego que los apóstoles lo tenían claro, esa iglesia, y que esa iglesia estaba asentada desde ese punto de vista desde la primera generación de los apóstoles. Y Eusebio muestra y intenta probarlo, que esa iglesia había sobrevivido a los intentos de distintos herejes por manipular la verdad, que se había transferido intacta de una generación a la siguiente.
Pero esa es una reconstrucción que hace Eusebio, y es una reconstrucción con fines teológicos. Es que Eusebio representaba el ala de la iglesia que ya se había apoderado de los principales centros del poder, una iglesia que había organizado una firme tradición de obispos monárquicos, una iglesia que pocos años antes se había aliado con el Estado romano. Y Eusebio quería demostrar que esa iglesia que él representaba siempre había sido la corriente principal del cristianismo, tanto desde el punto de vista de la fe, como desde el punto de vista de la organización, como desde el punto de vista de los rituales. Pero la verdad es muy distinta. Cuando nosotros vamos a las fuentes, notamos que el legado original de la misión de Jesús lo recibe la iglesia de Jerusalén, y que la iglesia de Jerusalén no se había adherido firmemente a la enseñanza misma de Jesús, que la iglesia de Jerusalén estaba poco a poco retornando de manera gradual al judaísmo, pues antes ya de que se extinguiese, después de la caída de Jerusalén por Roma, se distinguiese y que a su tiempo se tachara de herejes a los restos de la iglesia de Jerusalén. Lo que se terminará imponiendo sería la teología y la cristología de Pablo, que se convirtió en la sustancia de la fe cristiana. Pero la cristología de Pablo no provino de la diáspora y fue predicada por un personaje externo al que muchos miembros de la iglesia de Jerusalén no reconocían como apóstol. De hecho, Pablo, por eso la insistencia de Pablo de decir que él también era apóstol. A veces tenemos una visión demasiado helenista de las cosas. Cuando uno compara, por ejemplo, lo que se suele llamar el Concilio de Jerusalén en la versión de Lucas y el Concilio de Jerusalén en la versión de Pablo, en el que está la Gálatas, uno se da cuenta de que Lucas presenta una cuestión muy pacífica y todos así, tranquilos, tipo Pablo, ¿no? Pablo muestra que aquello fue un poco duro, un poco áspero, un poco controversial. ¿Sí? El cristianismo empezó en un ámbito de confusión, en un ámbito de controversia, en un ámbito de cisma, podríamos decir nosotros, y así continuó por mucho tiempo. Y ni siquiera en la época de Eusebio podemos decir nosotros que se había asentado sin más un cristianismo unitario, una iglesia ortodoxa dominante con una estructura eclesiástica visible, surgió por tanto de manera gradual y representó un proceso de selección natural, digo de selección natural siguiendo la terminología darwiniana, porque al final pues, implicó la supervivencia espiritual de los más aptos, y en ese proceso no siempre se presentaron actuaciones muy edificantes por parte de los cristianos. Tenemos que admitir esas cosas, ¿no? Y de ahí que era inevitable que la iglesia cristiana se expandiese no como un movimiento uniforme, sino como una especie de reunión de heterodoxias. Y quizá la palabra heterodoxia es una palabra equivocada, porque implicaría admitir que existía una versión ortodoxa, y la versión que después sería la ortodoxia era una corriente más del cristianismo, que después fue mayoritaria y se asentó, pero era una de las corrientes más. Porque es que el sistema paulino llegó a ser ortodoxo con el curso del tiempo, pero las restantes versiones cristianas que se difundieron a partir de Jerusalén no eran desviaciones del cristianismo paulino, se desarrollaron de manera independiente a ese sistema. Desde el principio, por tanto, hubo muchas variedades de cristianismo que a veces tenían cosas en común, pero también tenían muchas cosas en las que no coincidían. Quizás se centraban en la creencia de la resurrección, que era la sustancia básica del querigma. Todas coincidían en eso, todas querían también, por supuesto, reconocer la autoridad de la Escritura, pero tampoco la Escritura estaba clara, no estaba fijado el canon se fijaría con el tiempo, y de hecho la fijación del canon ayudaría también a fijar la ortodoxia, ¿sí? Entonces, y luego, pues también, muchas comunidades cristianas buscaban también retrotraerse
a los apóstoles y fijaban lista sucesoria, ¿no? Hasta los apóstoles, porque quizá el factor más importante en todas las iglesias tempranas era ese árbol genealógico de la verdad, ¿sí? Hombre, yo creo que no faltamos, ¿no?, a la verdad histórica si decimos que la ortodoxia fue sencillamente una de las formas distintas de cristianismo desde el principio. Y así permaneció durante el siglo II, durante el siglo III, incluso durante el siglo IV, cuando ya incluso comienza a prevalecer esa corriente ortodoxa. Pues ya estamos en la época de Eusebio. Y quiero, en este sentido, recuerdo algo que me parece sintomático, y es lo siguiente: los primeros grupos cristianos de Egipto fueron heterodoxos, según las normas posteriores. Los primeros grupos cristianos de Egipto se nacieron alrededor de principios del siglo I y eran gnósticos, cristianos gnósticos. Y su enseñanza, que fue puesta por escrito en esta época, era el Evangelio de los egipcios, que estaba escrito en lengua copta, y se trató de un documento considerado herético, pero después. Y algunos descubrimientos históricos, un poco recientes, de las últimas décadas, en el Valle del Alto Nilo, sugieren que el gnosticismo fue también la forma dominante del cristianismo del Alto Egipto durante buena parte del tiempo. Por ejemplo, en Alejandría, en el Bajo Egipto, había una comunidad judío-cristiana que usaba el Evangelio de los Hebreos. Y ese Evangelio también fue declarado herético, pero fue declarado herético más tarde. Hasta donde nosotros podemos juzgar, hacia fines del siglo II, el siglo III, y bien entrado el siglo IV, o sea, no había uniformidad en el cristianismo. O sea, ¿no? Había muchas formas de cristianismo, algunos incluso de gnosticismo cristiano, agrupados alrededor de individuos carismáticos. Eusebio, ya lo dije, que trataba de llevar los orígenes de la uniformidad, los orígenes de la ortodoxia tan cerca como fuese posible de la generación de los apóstoles, utiliza muchas veces el término como innumerables, muchísimos, todos, ¿sí? Cuando hace referencia a la Iglesia Ortodoxa, cuando quiere hacer referencia a la magnitud, a la influencia que tenía la Iglesia Ortodoxa, al éxito que tenía, al número grandísimo de sus defensores, de sus sacrificios heroicos. Pero esas palabras de Eusebio no se ven confirmadas por la prueba histórica, y ni siquiera cuando él las cita. De hecho, Eusebio exagera el volumen de la literatura ortodoxa proveniente de los tiempos más tempranos, porque es que el propósito de Eusebio era demostrar que en los primeros siglos del cristianismo se había elaborado una enorme cantidad de libros que formulaban la verdadera fe, la única verdadera fe, y que esos libros tenían una gran circulación, que estaban firmemente preservados, que eran muy antiguos. Y de esa manera la verdadera fe se incrementaba, se difundía vigorosamente, de manera que los herejes, ya que estaban claros quiénes eran los herejes desde el principio, los herejes se iban destruyendo, iban siendo reducidos a minúsculos enclaves. Pero las cosas son muy distintas. Los libros a los que Eusebio hace referencia no han sobrevivido. Y a veces usted no tiene duda de que él los haya podido leer, porque las referencias no son de todo claras. ¿Por qué esos libros debían llegar hasta el siglo IV para desaparecer después? Se pregunta uno. Y además la inmensa mayoría, muchos escritos heréticos a los que hace referencia Eusebio, incluso las diatribas entre herejías rivales, ha desaparecido. Quizás sobreviven sus títulos, y en muchos casos esos títulos no sugieren la existencia de polémicas frente a la ortodoxia, sectas que se oponen a la ortodoxia. No, esos textos sugieren más bien la enseñanza regular de la fe que se ve establecido por la mayoría en las comunidades cristianas.
pero Eusebio presenta la lista de sucesores como prueba de que la ortodoxia poseía una tradición permanente desde los tiempos más antiguos en todas las grandes sedes episcopales y de que todos los movimientos heréticos fueron aberraciones posteriores separadas de la corriente principal del cristianismo. Pero donde hay evidencias históricas, estas indican que el proceso para alcanzar la uniformidad, que el proceso para conferir sentido a la ortodoxia comenzó solo a fines del siglo II y estaba muy lejos de haber terminado a finales del siglo III y principios del siglo IV. Podemos nosotros ir concluyendo un poquito y decir que el particularismo en materia doctrinal en la misma época de Nicea, el particularismo en materia doctrinal, el particularismo en materia disciplinaria, el particularismo en materia ritual, unos rasgos de los primeros siglos del cristianismo, a pesar de que siempre hubo el intento de mantener la hermandad y la conexión entre las iglesias y entre cristianos individuales. De ahí la pluralidad de corrientes, la pluralidad de escritos, la precisión inicial en la que se movían las fronteras entre ortodoxia y heterodoxia, entre iglesia y secta, pluralidad y cisma. ¿Sí? Por eso, más que hablar de un cristianismo en singular, hoy los historiadores hablan de un cristianismo en plural, de cristianismo. Y además, en el principio, ningún grupo o tendencia cristiana trató de anatematizar a los otros grupos con el que discreparan. De hecho, esto, el término de herejía no significaba más desviación doctrinal. ¿No? Herejía era discrepancia doctrinal, pero no desviación. No desviación. Que el término herejía fuese una desviación doctrinal fue algo que se supo, pues, que se estableció después. Que la ortodoxia fue una rama del cristianismo que se estableció poco a poco, y tampoco podemos decir, y esto quiero hacer énfasis, no podemos decir que en Nicea todos los obispos, los más de 300 obispos que fuesen a Nicea, y que terminaron firmando las actas, todos los obispos tuviesen uniformidad doctrinal, los que participaron. Es falso esto. O sea, no todos los que participaron en Nicea después aceptaron sin más, muchos obispos, muchos lo rechazaron, y surgieron otras formas de arrianismo. Si no, es que en Nicea el arrianismo fue derrotado, y dice, pues no es cierto. Eso no fue cierto. El arrianismo siguió con vida bastantes décadas. Es más, el arrianismo después influiría en algunas tribus germánicas, en algunos pueblos germánicos que fueron evangelizados por arrianos. La uniformidad no es algo que haya caracterizado al cristianismo. Era más bien la diversidad. Y la diversidad no entendida como desviación. Es la heterogeneidad entendida como una discrepancia, sin más. Es como maneras distintas de vivir la única fe. ¿Sí? Ahora, ciertamente, las herejías, como después se las llamaría en el sentido de desviación doctrinal, terminaron reforzando la figura de los obispos, porque se fue imponiendo la idea de que solo la unión con el obispo, que se consideraba la garantía de transmisión de las creencias y prácticas tradicionales, podía proporcionar un criterio seguro para distinguir la enseñanza verdadera de la fe. Hombre, si se trata de decir cuál es la relación entre unidad, ¿sí?, y variedad y diversidad en torno al Concilio de Nicea, pues yo diría que se presentaban las dos cosas.
El cristianismo en tiempo de Nicea no fue uniforme, ni siquiera entre los padres conciliares. Y después de Nicea tampoco hubo, sin más ni más, una uniformidad doctrinal. Ni antes de Nicea los obispos ya tenían claro que todos pensaban la consubstancialidad, y después de que se define la consubstancialidad, no todos sin más la aceptan. Eso fue un proceso gradual que terminaría imponiéndose por muchos factores, y entre los que también cabe destacar el factor político. A veces uno tiene la impresión de que los más interesados, ¿no?, en establecer la uniformidad doctrinal a veces era el poder imperial. Y uno tiene como esa pequeña impresión. Entonces, quizá eso es lo que también, por ponerlo un poco en nuestro contexto actual, a veces la pretensión del ecumenismo de alcanzar la uniformidad, ¿no?, en materia de doctrina, en materia de celebración y en materia de régimen eclesiástico, a mí me parece a veces un poco contraproducente, iba a decir utópico. Yo creo que el cristianismo de facto siempre fue variado, y hoy por hoy también tenemos que aceptar que hay diversas formas de cristianismo, que el intento de alcanzar la unidad y la uniformidad, sobre todo la uniformidad, la homogeneidad doctrinal, ritual, de autoridad, yo creo es que no es un intento que parezca factible, y como diría el gran Platón, como diría Platón, dice, yo no sé si esto sea posible y tampoco sé si sea deseable. Creo que tenemos que aceptar que hay muchas formas de cristianismo y que no hay que imponer una forma de cristianismo a los demás, y además intentar probar, ¿no?, esa unidad cristiana con bases históricas, me parece a mí que implica tergiversar en buena medida la verdad misma de la historia. Bueno, sobre esto se puede discutir muchísimo, pero Andrés, no sé si era lo que se esperaba, pero pues es una intervención al respecto, ¿no? Profesor Alejandro, muchísimas gracias por su intervención. En efecto, creo que nos plantea una serie de interrogantes, de planteamientos amplios en torno a la unidad y la diversidad. Y quisiera yo tener atrevimiento de tomar la palabra, y si hay alguien pues que quiera colocar su pregunta en el chat. Y mi pregunta, Alejandro, sería: ¿en qué elementos, digamos un poco a la luz de Nicea, qué elementos crees tú que serían importantes mantener dentro de la unidad o para la unidad de la Iglesia, y qué elementos podrían dejarse para el ámbito de la diversidad de la Iglesia? Hombre, yo considero que a veces, profe Andrés, uno se puede preguntar, ¿no? Dice, bueno, ¿cuáles son los criterios que tuvo la Iglesia primitiva como para calificar como heréticas, en el sentido de desviadas doctrinalmente, ciertas cristologías, ciertas doctrinas, cuál es qué es lo que constituye la unidad de las cristologías ortodoxas, que por lo demás son bien distintas entre sí. Y yo creo es que todas las formas de cristianismo tienen que ser medidas, en último término, por un criterio, y es la fidelidad al querigma. Y el querigma me parece a mí que es en el fondo sencillo, ¿no? Hombre,
la predicación de la muerte, la pasión, la muerte, la resurrección de Jesús, la encarnación, la expansión de la Trinidad, sí, porque es que siempre, durante las grandes crisis del desarrollo doctrinal sobre cristología, doctrina trinitaria, digamos, la vuelta al querigma, a la sencilla fórmula de la tradición, es como lo que distingue el cristianismo de lo que no es cristiano. Pero ahora, profe, ¿quién dice cómo ha de ser la auténtica utilización del querigma? Si eso no lo dice usted, eso tampoco lo determina el magisterio. Tanto la teología como el magisterio tienen que mantenerse fieles al querigma, no es el magisterio que determina el querigma, no son los teólogos los que determinan el querigma. El querigma mide a los teólogos, el querigma mide al magisterio. ¿Sí? Yo pienso que es que hay estructuras tienen que acomodarse al paso del tiempo. A veces a mí, recuerdo si me estoy extendiendo, me llaman mucho la atención ciertas cosas. No sé, recuerdo que a mediados del siglo II, cuando era obispo de Roma, Aniceto, él tuvo una controversia con Policarpo de Esmirna acerca, el profe Jonathan hablaba un poco de eso, sobre la celebración de la Pascua. Una polémica entre el obispo de Roma, Aniceto, y Policarpo de Esmirna, ¿sí? Y discutieron sobre el tema. ¿Cuándo se debía celebrar la fecha de la Pascua? ¿Qué fecha se debía celebrar? Y no hubo ningún acuerdo entre Aniceto y Policarpo. Y se separaron en paz. Y de hecho, la mayoría de las iglesias de Asia, siguiendo el calendario griego, la celebraban el 14 de Nisan, y por eso fueron llamados después los cuadragesimanos. En Occidente, a veces se observaba o la celebraban el domingo siguiente, pero Aniceto no buscó imponer su parecer a Policarpo. Y cuando el primer papa que intentó, digamos, intentó como imponer su liturgia, ¿no?, de la iglesia propia de Roma a las otras iglesias, fue el Papa Víctor a finales del siglo II, pero fracasó. Y él no logró que se declarara como fecha de la Pascua el domingo siguiente, el 14 de Nisan, como era corriente en las iglesias occidentales. Y llegó a amenazar con la excomunión a los cuadragesimanos, que eran mayoritarios entre los orientales. Y el Papa Víctor fue muy criticado por Ireneo de Lyon. Eso me parece a mí muy llamativo. Ireneo de Lyon, porque por lo demás reconoció el derecho a que cada iglesia siguiera sus propias tradiciones, y eso teniendo en cuenta que Ireneo reconoció una cierta preeminencia de la iglesia de Roma, aunque esa preeminencia, hay que decirlo, es una preeminencia casi que exclusivamente espiritual, no tanto de orden jurisdiccional. Y yo creo que hay ciertos elementos de organización eclesiástica que uno no tiene por qué considerar, sin más ni más, que se deban mantener a capa de espadas, ¿no? Y en el ámbito doctrinal, la fidelidad querigma, sencilla forma de predicación, hay muchas cosas que pueden cambiar y que no constituyen la identidad cristiana. No sé, profe, ¿no? Por ejemplo, la defensa del episcopado monárquico, del primado de jurisdicción, eso son cosas que hay que revisar, ¿eh? Y muchas veces se ha intentado, en el ámbito de la apologética, defender, ¿no?, lo que se llama la vía histórica, que en el fondo es la vía primatus, ¿no?, el primado desde siempre. Cuando uno se va a las fuentes,
Me molesta a veces cuando se dice, cuando se lee a Ignacio de Antioquía y cuando se dirige a la iglesia de Roma y dice la primacía en la caridad. Dice, no, ahí está el primado. Dice, bueno, primacía en la caridad no quiere decir primado de jurisdicción, ¿no? Primacía en la caridad puede decir que la iglesia de Roma tiene una primacía por su actitud caritativa, ¿no? Claro, no sé si me hago entender. Ustedes que tienen la primacía en la caridad. Pues, no, es que ahí ya se está reconociendo. Dice, bueno, calma, ¿no? No sé, profe. ¿Sí? Bien, Alejandro, muchas gracias. Es muy importante esto. Hay una pregunta acá, dice, entre el primer concilio de Nicea y el concilio Vaticano II hubo 20 en medio, 20 concilios en medio, ¿no? ¿Qué temas priorizaron? Dice qué temas priorizaron en los primeros concilios. No, en los primeros concilios se priorizaron sobre todo dos temas. Es el tema cristológico, y en el tema cristológico básicamente dos cuestiones. En primer lugar, ¿cuál es la relación entre el Padre y el Hijo? ¿Sí? Y en segundo lugar, pues, ¿cuál es la relación entre lo humano y lo divino en Cristo? ¿Sí? Uno puede decir que primero es la relación entre el Padre y el Hijo en la vida íntima de Dios, que suele llamar la teología, y luego ya en la economía de la salvación, como hay que entender la unión entre la naturaleza humana y la naturaleza divina en la persona de Jesucristo, digamos, en Jesucristo mismo. Que por lo demás a veces me parece que por el ámbito de la polémica se cargan un poquito distintos. Yo en realidad no considero que el carácter divino de Jesús, por ejemplo, haya sido negado. O sea, Arrio no negaba la divinidad de Jesús, ¿no? O sea, otra cosa es si el Hijo es igual o no es igual al Padre, ¿no? Me llama un poco la atención. Decir, no es que Arrio no aceptaba el homoousios. Y dice, bueno, pero ¿cuántos lo aceptaron? ¿No? ¿Cuántos? Arrio era subordinacionista, pero Eusebio también, Orígenes también, Lactancio también. Y si no fueron subordinacionistas noeléticos, y de hecho es que Arrio no utilizaba el término homoousios porque le interesaba combatir un poquito el sabelianismo. Pues se podía confundir con el sabelianismo. En primer lugar, en los primeros tiempos se centraron en el debate cristológico y luego en la aclaración de la doctrina trinitaria, que también está presente en el Concilio de Nicea y fue llevada a cabo por los padres teodosios, ¿no? En gran medida, y ahí hubo digamos, un desarrollo fuerte fue la distinción entre los términos de naturaleza y persona, ¿sí? Usía e hipóstasis, naturaleza y persona en el ámbito latino, usía e hipóstasis en el ámbito griego. Esa fue la distinción fundamental para hacer una teología trinitaria más acabada. Entonces fueron los dos grandes, digamos, temas de los primeros concilios, el tema trinitario, el tema cristológico, y en el tema cristológico, cuál es la relación entre el Padre y el Hijo, por una parte, y cuál es la relación entre lo humano y lo divino en Jesús. Ya los otros concilios ecuménicos, que usted sabe por Andrés, que ya llamar concilio ecuménico, los concilios de León, de Florencia, no resulta a veces de todo fácil, ¿sí? Porque ya, bueno, en fin, es complejo. Menciono sienta los concilios ecuménicos, pero pues allí ya hay otras temáticas que se discuten. Gracias, Alejandro. Sí, en efecto, el tema de la ecumenicidad de los concilios es un tema ecuménico en sí mismo, ¿no? Sí. Leo una pregunta que hay en el chat y luego le doy la palabra a un hermano que tiene la mano levantada. La pregunta en el chat dice, el credo niceno nos une a los cristianos actuales y está de base las iglesias que se unen al Consejo Mundial de Iglesias. En el diálogo con los mormones y con otras corrientes que se perciben cristianas, nos distingue esta adhesión a la Trinidad. Entonces la pregunta es, lo que dice el profesor sobre la diversidad, ¿hay que dejar de lado el credo niceno-constantinopolitano
para trabajar con los mormones u otros que se perciben cristianos? Hombre, yo creo que estrictamente hablando, no. Más es que hay distinciones que son complicadas, porque ahorita el profesor Jonathan, que intervino antes de que yo interviniera, hablaba del subordinacionismo ontológico, porque se suelen distinguir dos tipos de subordinacionismo: el subordinacionismo ontológico, que el hijo es inferior al padre, y el subordinacionismo no ontológico, ¿no? En el sentido de que el hijo sí está subordinado al padre, pero en una subordinación de origen. A mí la cuestión es sobre cómo entiendas la figura de Jesús, ¿sí? Y ya la afirmación de que Jesús, habría que ver, ¿no? Desde afuera no es tan fácil. Habría que ver si tú estás dispuesto a aceptar la divinidad de Jesús, en primer lugar, ¿no? Su carácter mesiánico, porque sí, como que no se atiene mucho al querigma de decir que Jesucristo fue un hombre sin más ni más. Ese es un simple profeta, cosas por el estilo. Ahora, yo creo que ya abandonar el símbolo, dice los constantinopolitanos, yo creo que ya privaría al cristianismo hoy de una unidad, una identidad fuerte, y además que como cristianos pues no podemos entender la historia del cristianismo como ajena también a la providencia divina. A ver, en ese momento pienso en un comentario que hace Cardenal Joseph Ratzinger, ¿no? a la encíclica Fides Ratio, y dice Ratzinger que también el legado greco-romano, que forma parte de la divina providencia, que tampoco se trata de irse desgajando uno de las fórmulas. O sea, más allá del término homoousios, yo creo que hay una intuición del querigma y que hay que mantener y que uno no puede abandonar. Pero más allá de la forma, no sé si me hago entender, ¿no? O sea, sí, es esa especie de, como decía Grillmeyer, ¿no? Intuitus fidei. Sí, hay ciertas afirmaciones que uno intuitivamente siente que no están muy acordes con la fe cristiana, por muy variadas que puedan ser. No, hay una gran distancia entre aceptar, por ejemplo, el filioque, no aceptarlo. Es experto, ¿no? Por fe en ese tema del filioque, y aceptar o no aceptar el homoousios dependiendo de lo que usted esté negando. No sé si me hago entender, ¿no? Sí, total. Muchas gracias. Terminamos con esta última pregunta que nos hace Miguel. Tiene la mano levantada. Miguel, adelante, por favor. Muy buenas noches desde Santa Cruz, Bolivia. ¿Me escucha? Sí, claro que sí, Miguel Ángel. Perfecto. En torno a los concilios que han sido encuentros en la cual se ha podido discernir, como dice nuestro disertante Alejandro, en los concilios donde se ha podido discernir el tema de la fe, primeramente mi pregunta sería, son tres pero que van enlazadas, ¿no? La primera, ¿qué comunidad de creyentes fue la primera en realizar esta reunión llamada concilio? 1. 2. Independientemente de quién sea la primera, las otras denominaciones existentes
practican este encuentro de concilios, de reuniones con frecuencia y cada qué tiempo. Y por último, en 1226 había un fraile llamado Francisco que tiene el primer encuentro ecuménico con otras comunidades, y eso marca a la Iglesia Católica, y el Papa Juan Pablo II repliega ese gesto e imita y convoca al primer encuentro ecuménico, ¿no?, en Asís, en Italia. En ese entendido, aparte del Papa Juan Pablo como una entidad, diremos así, el grupo católico convoca este encuentro, ¿qué otros grupos realizan esta práctica de convocar, de confraternizar, de como decía el profe Alejandro, de tener un encuentro fraterno, de buscar cosas que nos unan más que nos dividan? Sí, respecto de la primera pregunta, que le diría, primero, a veces decimos que es anacrónico, ¿sí? Es decir, por ejemplo, que el primer concilio ecuménico fue el concilio de Jerusalén, ¿no? Eso no es cierto. Estrictamente hablando, el primer concilio ecuménico fue el concilio de Nicea, pero fue ecuménico porque fue desarrollado en la ecumene cristiana, que había sido establecida por Constantino, ¿no?, por la paz constantiniana a partir del año 313 con el edicto de Milán, ¿no? El concilio ecuménico porque se da dentro de la ecumene cristiana creada por Constantino. Pero los padres conciliares, cuando se reúnen en Nicea, no estaban pensando en que estaban celebrando un concilio ecuménico. Es una catalogación posterior. No sé si me hago entender, ¿no? ¿Sí? Ahora, uno, eso. Usted pregunta, bueno, las otras comunidades cristianas también hacen celebraciones que vienen una frecuencia, así como ecuménicas. Sí, también las hacen. Porque de hecho, Andrés, pues sabe mucho más de esto. Las comunidades cristianas hacen encuentros, incluso encuentros que son bastante ecuménicos en el sentido de que incluyen diversas comunidades cristianas bastante diversas entre sí. Porque los últimos concilios ecuménicos, pensemos en el Concilio Vaticano II, el Concilio Vaticano I, los concilios que se desarrollaron después en el ámbito occidental, pues no incluyen otras corrientes cristianas. A veces los encuentros que se llevan a cabo tienen carácter también, de cierta manera, sinodal, confluyen diversas formas de cristianismo. Y las primeras formas, digamos, los primeros encuentros ecuménicos son muy ecuménicos, y la Iglesia Católica no participó en estos encuentros, y eran bastante ecuménicos. De hecho, mismo Pío XI rechazaba esos encuentros. El movimiento ecuménico no nació en el ámbito de la Iglesia, nació fuera de la Iglesia Católica. Hubo reticencia y resistencia por participar. Sí, por parte de la Iglesia Católica. Y la tercera pregunta que usted hacía, hombre, yo creo que viene respondida, ¿no? El encuentro de Asís, el Papa Juan Pablo II, el Papa Francisco también llevó a cabo encuentros, ¿no?, de oración, de fraternidad, encuentros fraternos entre cristianos. Yo creo que eso hay que alimentarlo. En algún momento en un congreso de teología coincidimos también con el profe Andrés y hablábamos del humanismo del espíritu. ¿Sí? Y formar un frente espiritual, ¿no?, de buscar lo que nos une más lo que nos separa. Eso implica que usted tenga que comprender de maneras muy diversas ciertas estructuras eclesiales. Juan Pablo II ya lo dice en su encíclica sobre el ecumenismo. Si no recuerdo mal, perdón, es el numeral 94, en este sitio de memoria, numeral 94 o 95, creo que es el 94, pero numeral 94-95 de la Utunum Sint, la encíclica sobre el ecumenismo del Papa Juan Pablo II. Utunum Sint. Y allí Juan Pablo II dice que hay que reinterpretar el papel del Papa, y la función del Papa en el cristianismo. Hay que pensar
el primado de otra forma, dice el Papa Juan Pablo II. Y el Papa Francisco también hizo la invitación de repensar el primado. Yo no sé por qué tanto miedo, digamos, en los encuentros de oración. Sí, porque el Papa Pío XI, por ejemplo, hablaba de una especie de pancristianismo que se pueda relativizar la iglesia y cosas por el estilo. Sí, se puede quedar en esa relativización eclesial, por supuesto. Pero yo creo que hay que seguir los discos de Francisco, de Pablo II, y tenga en cuenta usted, Miguel Ángel, que el encuentro de Asís fue bastante criticado también. O sea, no fue algo recibido con todos los sectores eclesiales de manera pacífica. No sé si me hago entender, ¿no? Hay mucho temor a veces para estos encuentros. Y yo pienso que son encuentros muy ricos, que no implican por lo demás que usted tenga que ceder en sus convicciones, abandonarlo, cosas por el estilo. Yo creo que esos encuentros de oración, sin caer en un eclecticismo ahí, ¿no? Cosas así, no considero que sea absolutamente necesario. Y hacer mezclas difusas de ritos, no considero que eso sea sano. Pero reunirnos para hacer oración, reunirnos para hacer obra de caridad, reunirnos para defender la doctrina y la moral cristiana, a veces en este mundo secularizado, eso a veces, no, pues estoy convencido de que eso tiene más importancia que lograr que todos compartan los mismos ritos, que todos profesen lo mismo. Parece que el cristianismo daría más testimonio si se reúnen todos los cristianos a hacer una oración, ¿no? Y no se ponen ahí a hacer encuentros, debates teológicos, a ver si se alcanza la uniformidad doctrinal, espiritual. Yo creo que todo eso, yo creo que eso hoy por hoy no tiene sentido. Hoy no tiene sentido. No sé, Miguel Ángel, ¿sí? Vale, muchas gracias a usted. Un abrazo allá en Bolivia, me decía. Un abrazo.